Hola y bienvenidos una vez más a Pandora FMS. En el vídeo de hoy mostraremos el funcionamiento de la consola SNMP y cómo gestionar sus traps. Los traps SNMP se utilizan para un tipo de monitorización asíncrona de eventos que ocurren en dispositivos que soportan este protocolo y solo aparecen cuando ha ocurrido un evento en el dispositivo a monitorizar o cuando ejecutamos una consulta manualmente. Por defecto, los traps recogidos por el receptor de traps del servidor de Pandora se almacenan del propio directorio de logs de Pandora. Para empezar a monitorizar traps en la consola de nuestro servidor, debemos antes activar esta funcionalidad. Para ello, nos dirigiremos al fichero de configuración de Pandora y buscaremos el parámetro SNMP console. Si está a 0, habrá que habilitarlo poniéndolo a 1. Además, si queremos que los traps no parezcan traducidos, deberemos activar los parámetros Translate Variable Binding y Translate Enterprise Strings. Una vez hecho, deberemos reiniciar el servidor. Si quisiéramos subir más MIPS adicionales para traducir los traps que recibamos, nos deberemos desplazar hasta el editor de traps. Ahí arrastraremos el fichero que hayamos descargado. Además de poder subir estas MIPS, podemos crearlas manualmente en este mismo apartado. Solo será necesario darle al botón de crear y completar los campos que aquí tenemos para que nos traduzca la OID por el texto que indiquemos. También deberemos configurar adecuadamente el archivo de configuración del servidor SNMP, ubicado dentro del directorio /etc/SNMP. Dentro de este directorio tendremos que seleccionar el archivo snmp-trapd.conf, en el cual podremos configurar la comunidad para la que se van a crear los traps y si queremos o no autenticación, entre otras cosas. Cuando hayamos completado estos pasos, ya podremos empezar a monitorizar traps. Primeramente, vamos a ver cómo utilizar el generador de traps para añadir unos cuantos traps a la consola que posteriormente vamos a administrar mediante la consola SNMP. Esta herramienta se encuentra en el apartado de monitorización SNMP Generador de Traps SNMP. Nos aparecerá un menú con varias opciones que deberemos rellenar para generar nuestros traps. Lo primero será introducir la dirección IP del servidor a la que se va a enviar el trap. Si vamos a enviarla al mismo servidor desde el que estamos configurando, podemos dejar localhost como dirección. Lo siguiente es definir el nombre de la comunidad SNMP, que yo voy a dejar con la opción por defecto. A continuación, definimos la cadena Enterprise, es decir, el OID del trap. Después, elegimos el valor del trap, que luego aparecerá como data. Configuramos el agente donde vamos a simular el trap introduciendo su dirección IP obligatoriamente. Y por último, el tipo de SNMP mediante el desplegable. Te dejamos en la descripción de este vídeo más información sobre qué significa cada apartado. Ahora hacemos clic en generar trap y habremos finalizado. Si ahora nos dirigimos a la consola SNMP, nos aparecerá el trap que acabamos de generar. En esta nueva ventana es donde nos van a aparecer todos los traps que el receptor de traps de Pandora reciba. Pero antes de ver qué significa cada apartado de esta tabla, vamos a comentar algunos de los filtros que nos ofrece la consola SNMP. Podemos filtrar los traps por el estado de la alerta asociada a su ID, si tuviéramos alguna configurada, el tamaño de bloque para la paginación, el estado del trap, es decir, si lo hemos validado o no, el máximo de horas de antigüedad de los traps, la gravedad, una opción de búsqueda libre con la que podemos buscar introduciendo un segmento del trap o bien introduciendo la IP del agente que genera el trap, si queremos agrupado por cadena Enterprise o IP y por último por tipo de trap. Justo debajo del desplegable nos aparecerá un resumen de los filtros activos que irá cambiando en función de los filtros nuevos que apliquemos. Pasamos a la administración de los traps SNMP. Estos traps se organizan en una tabla donde cada fila tiene un color identificativo que nos indica la gravedad del trap que hemos recibido y cada columna nos ofrece un tipo de información referente a ese trap. En la primera columna nos encontramos un cuadrado que dependiendo de su color nos indica si el trap ha sido validado o no. Como podemos ver en la leyenda que nos muestra más abajo, el rojo indica no validado y el verde trap validado. Lo siguiente que podemos ver es el agente que ha reportado el trap. Esta información, por supuesto, es interactiva, lo que quiere decir que si hacemos clic en el agente nos llevará a la vista del propio agente. La tercera columna muestra la cadena y versión del trap, y si expandimos la información nos aparece OID del trap enviado y el tipo de trap. La siguiente columna muestra la rama o terminación del OID recibido,
recibido. Después tenemos una columna que nos indica qué usuario ha validado este trap, si es que lo estuviese. Y la última columna coloreada de la tabla nos muestra el tiempo que ha pasado desde que se recibió ese trap o la fecha en que se recibió. Esto en función de cómo lo tengamos definido en el apartado de estilos visuales. Después tenemos una columna que nos informa si ese trap ha disparado alguna alerta. Si aparece en gris, significa que no ha disparado ninguna. Si por lo contrario está en amarillo, querrá decir que sí lo habrá hecho. La penúltima columna será con la que realizaremos las acciones convenientes, como por ejemplo validar o borrar individualmente cada trap. Aparte, tenemos dos botones con los cuales podemos ver más información del trap o editar la definición de este trap. También disponemos de una casilla de selección para realizar operaciones de validado o borrado masivo. Adicionalmente, disponemos de un apartado de estadísticas, donde se nos muestra una pequeña gráfica resumen de los agentes que han recibido los últimos 25 traps y el número de estos. Y también otra gráfica donde aparecen las cadenas o ID e igualmente un contador. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No lo olvides, si te ha gustado, sonríe, dale like y suscríbete. Cualquier sugerencia, pregunta o idea, déjala en la caja de comentarios. Recuerda que si estás interesado en probar Pandora FMS Enterprise, puedes contactar con nosotros para obtener un trial gratuito de 30 días. Muchas gracias por vuestro tiempo y esperamos veros por redes sociales y en futuros vídeos de aprendizaje.